ilusiones sin sabor de libertad. Las fuerzas que me quedan, las ganas de luchar, despiertan al frío invernal. ¿Dónde está el fuego del cariño que me ayuda a recordar? El viento entre las hojas me lleva hacia el lugar donde el tiempo y el sueño despiertan. Cantará mi alma con la luz de la memoria que guarda atrás la nieve, millones de historias que te harán regresar a tu hogar. Desde lo más profundo del bosque, imploro a la tiniebla que todo lo torna, a la que siembra y recoge, al que ilumina y aún oculto sigue brillando. Canta conmigo, voz del invierno, que tu garganta guíe los helados pasos del camino, que la luz del sol recupere sus fuerzas, acunado por nuestra sagrada melodía, y que mi corazón junto a ti poco a poco se sienta de nuevo, como en casa. Cantarás mi alma con la luz de la memoria que guarda atrás la nieve, millones de historias que te harán regresar a tu hogar. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, Susurro del Tiempo, y bienvenidos aquí al canal. Bueno, hoy, como habéis visto ya en esta canción que hemos hecho con tanto cariño al principio, me encuentro muy bien acompañado. Y os quiero decir que feliz Navidad, feliz solsticio de invierno, feliz Yule, lo que sea que celebréis y como quiera que lo llaméis. Espero que lo paséis muy bien. Y estamos aquí porque creo que es un muy buen momento de aprovechar esta energía del solsticio y todo ello para sentirnos más que nunca en nuestro hogar, que es un poco lo que hemos intentado transmitir con la canción del principio. Tengo la fortuna de, en este mi segundo vídeo de YouTube, estar aquí en esta maravilla de chimenea de la Menta Montevideo, de contar con mi querida amiga, que bueno, atención a su presentación, porque ella es escritora, psicóloga, actriz, cantante y muchísimas cosas más, pero sobre todo una queridísima amiga que es Joana Recio. Nada, muy contenta de estar aquí. Feliz Navidad a todos, ¿vale? Y nada, vamos a compartir el calorcito que tenemos aquí en esta chimenea para explicar un poco cuál es el concepto del hogar. Joana y yo utilizamos digamos un poco nuestro pretexto de cómo nos planteamos la rueda del año, es que lo utilizamos para conectar con el momento presente, para cómo nos sentimos en esos momentos marcados a lo largo de todo el año, qué reflexión tenemos de todo ello y bueno, voy a dejar que ella explique un poco este punto, sobre todo a nivel psicológico, que es lo que queremos hablar de ello, ¿no? Explicar cómo afectan esa rueda del año o estas fechas que están tan marcadas a nivel pagano, a nivel espiritual, cómo nos afectan a nivel psicológico. Pues nosotros celebramos la rueda del año como cada estación que tiene su historia, ¿no? Así que cada estación es muy importante porque desde los ancestros nuestros
se celebran ciertos ritos y ciertas historias alrededor del sol y de la luz solar. Y creo que ahora mismo que nos encontramos en la Navidad, en Saturnalia, en Yule, predomina esta época de sombras, ¿no? Entonces nosotros intentamos ver cómo nos provoca ese cambio horario, ese cambio de luz en nosotros mismos, cómo lo vemos, ¿no? Cómo vemos nosotros este cambio de luz en nuestras vidas, porque cuando hay más oscuridad nosotros estamos más recogidos en casa, y cuando hay más luz pues salimos a aprovechar, a cultivar, ¿no? Pero sin embargo, ahora que estamos en las zonas más oscuras del año, es momento de estar en casa, en el hogar, y reflexionar acerca de si lo estamos haciendo bien, ¿no? En la vida, si estamos siguiendo nuestros sueños y si estamos en el punto en el que queremos. Bueno, por poner un poco en contexto, pues básicamente la mayoría de culturas que lo celebran coinciden en que de alguna manera es un punto en el que a partir de esta noche, que es la noche más larga del año, la del 21 de diciembre, el sol comienza a tener fuerza y simbólicamente como que esa luz empieza a renacer y de algún modo pues llega a los campos y en consecuencia pues a nuestras vidas. ¿Cómo crees, Joana, que esa enseñanza tan espiritual la podemos aplicar en nuestro propio día a día? Bueno, pues como decía, la luz del sol es muy importante porque lo que nos hace es darnos ese poder o esa energía para salir fuera de casa, aventurarnos, trazar rutas. Antiguamente lo que hacíamos pues era coger frutos, plantar, ¿no? Y hoy en día es algo parecido, solamente que bueno, no todos nos dedicamos a la agricultura, pero sí que estamos plantando todos nuestros objetivos vitales, todos nuestros sueños, ¿no? Y es época en la que bueno, tenemos que estar ahora mismo en barbecho, ¿no? O intentando superar este frío del invierno y preparar todo este campo de plantación, ¿no? ¿Qué sueños tengo? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi energía este año? ¿Qué necesito? Y para ello es muy importante saber quiénes somos, cómo estamos hechos y cubrir de alguna manera, bueno, pues esas necesidades. Bueno, Joana, todos sabemos, no hace falta darle presentaciones muy específicas, que este año ha sido especial. Y creo que eso es significativo para todos y en especial en esta fecha. Una cosa que yo he aprendido este año más que nunca es la importancia, también lo decíamos en la canción, de sentirse en casa, de sentirse en tu propio hogar. Y creo que eso, como hemos dicho al principio, estamos en una fecha que yo creo que es muy significativa para realmente tener este concepto claro y saberlo bien, qué es el hogar para nosotros. Bueno, pues efectivamente sí que ha sido un año muy especial para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y bueno, pues es una fecha muy concreta porque estamos en una fecha en la que todos nos reunimos alrededor de una mesa a celebrar, bueno, pues que estamos bien, que estamos juntos. Es una época de compartir, de amor, de felicidad, donde todo el hogar se llena de luz, mientras que fuera está oscuro. Esto nos da una sensación de seguridad y de confianza y de que al menos tenemos un sitio al que volver cuando las cosas, pues bueno, se tornan o están mal, ¿no? Entonces, bueno, pues el hogar es un sitio que nos han dicho que desde siempre es pues esa familia, ese seno, ese calor, esa tranquilidad, ¿no? Conforme vamos creciendo en la vida, pues cuando somos adolescentes también buscamos otros núcleos de seguridad en los amigos, ¿no? En el colegio, ¿no? Y vamos así encontrándonos con diferentes partes de nosotros mismos que van conformando nuestra identidad. ¿Qué pasa? Que cuando crecemos puede que nuestro hogar no sea el que era cuando nosotros éramos unos niños. Entonces es muy importante que el hogar siempre vaya con nosotros dentro, ¿no? Así que es muy especial para un adulto poder identificar todas esas partes de su ser, de su identidad, y conformarlas en un punto concreto que siempre viaje contigo, que ese hogar vaya de alguna forma siempre dentro de nosotros. Bueno, Joana, y aunque hayamos resaltado ahora todo este carácter bueno del hogar, de sentir esa luz, ese cariño, ese renacer de las energías del sol, ¿piensas que también es importante, además este año, darle importancia a esa parte de sombra o a esa carga pues más negativa que puede también tener, bueno, este invierno, ¿no? Que al fin y al cabo también incita mucho a ese tiempo oscuro, ese tiempo de reposo, de muerte simbólica de la naturaleza, aunque por ejemplo aquí en Andalucía, como en nuestro caso, no se note tanto, ¿no? Pero
¿Piensas que es importante cultivar esa parte oscura también en esta fecha? Pues mira, Fran, respuesta rotunda, sí. Además, yo personalmente soy una gran seguidora de las tinieblas, de la oscuridad, porque creo que sin ella la luz no sería importante. Toda la luz puede albergar sombras y de hecho las alberga, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que esta luz esté muy presente en nuestras vidas para cultivar todo esto, pero es muy importante que estemos en la oscuridad, porque es en la oscuridad donde vamos a saber encontrar todas esas cosas que necesitamos en nuestro día a día. ¿Qué necesito aquí? ¿Qué necesito allí? ¿Estoy cómodo en este trabajo, por ejemplo? ¿Estoy cómodo en esta pareja, en esta relación, en esta casa? Son cosas que debemos plantearnos y son cosas que no podemos plantearnos a la luz. Tenemos que plantearnos estas cosas dentro de las sombras, dentro de nosotros mismos. A mucha gente le da miedo esta parte más oscura de nosotros mismos porque estamos llenos de fantasmas. Pero si tenemos en la mente la idea de que los fantasmas son solo recuerdos, quizá no sea tan horrible o tan terrible, ¿no?, entrar dentro de nuestro consciente y de nuestro subconsciente y ver un poco cómo está formada nuestra identidad para poder reflexionar sobre la luz también. Me ha recordado muchísimo que además el otro día lo hablábamos unos amigos brujillos, la importancia que tiene el trabajo de sombras, tanto a nivel psicológico como también a nivel espiritual. Y creo que es buena fecha también para plantearse todo eso, conforme tú me lo vas diciendo. Bueno, Joanne, ya para terminar, aprovechando que además de una excepcional psicóloga, eres también una bruja hecha y derecha, pues quería preguntarte cómo a nivel energético o en otro tipo de aspectos podemos cultivar también todas estas cosas que nos has explicado. ¿Qué ejercicios o qué tipo de trabajo nos recomendaría? Pues se me ocurren dos cosas para poder trabajar en estas fechas con nosotros mismos. Y así también anclarnos mucho, que no se nos olvide lo importante que es anclarnos mucho en la realidad, porque está muy bien refugiarse en el mundo de fantasía y demás, pero es interesante que estemos presentes para poder ser conscientes de todo ello, ¿vale? Así que se me ocurre, por un lado, trabajar el hogar interno. Es muy sencillo porque de hecho yo en consulta lo utilizo mucho, el lugar seguro. Esta técnica viene directamente de la terapia de desensibilización de movimientos oculares, o más conocida como EMDR. En una primera fase se usa así en consulta. En una primera fase lo que se hace es establecer una serie de recursos para que las personas que estén adentrándose en ese mundo tan oscuro, lleno de fantasmas, pues puedan tener recursos positivos a los que agarrarse cuando las cosas pues se están desbordando, aunque no esté pasando nada en el presente, ¿no? Entonces, bueno, nos trasladamos a un lugar tranquilo o un lugar seguro. Y eso, pues, es muy sencillo, simplemente a partir de una meditación que podamos hacer de la manera que cada uno quiera, que sea conveniente, en una fecha especial o no, o en la hora favorita de cada uno del día. Nos vamos a ir a nuestro inconsciente, a nuestro interior, y vamos a imaginar cómo llegamos, sin forzar la situación, vamos a imaginar cómo llegamos a ese lugar tan bonito y tan calmado, donde podemos expresarnos con nosotros mismos de una forma libre. Eso, por un lado, que creo que es muy bonito, y además es un recurso que podemos utilizar tanto ahora en la época más oscura del año, como en las épocas también más iluminadas o más florecidas, ¿no? Siempre es un recurso muy, muy socorrido. Y por otro lado, también es muy importante esa sombra. Está muy bien el calor del hogar, pero no nos podemos olvidar de la realidad, y es que ahí fuera pues hay oscuridad y hay frío. Entonces, bueno, cuando hay oscuridad, cuando hay frío en el exterior y también está lleno de tiniebla o de niebla o de oscuridad, normalmente todos tendemos a acordarnos de esas personas que ya no están con nosotros. Y bueno, dentro del hogar sí que estamos reunidos con nuestra familia, pero siempre falta alguien, o estamos en una época en la que, bueno, pues tristemente este año hay muchas personas que ya no están. Entonces es un ejercicio muy bonito, y yo me gusta hacerlo todos los años, que es colocar una serie de velas, ¿no?, de luces, de candelas también, a todas esas personas que ya no están, como una manera de recordarles que son importantes para nosotros, que han sido muy importantes en la formación tanto de nuestra historia como de la historia de nuestra familia, y de alguna forma pues recordarles que siguen teniendo un hogar aquí en el presente, ¿no?, en 2020, ¿no? Y bueno, también es una forma de nosotros ponernos una candela o un anclaje al pasado
y ver ese camino lleno de luces que está hecho directamente hasta el corazón, que es un lugar tranquilo también, porque son esas personas que nos han aportado mucho en nuestra vida, como son nuestros abuelos, incluso a gente que no hemos conocido, los bisabuelos, tatarabuelos, son personas que han marcado nuestra historia, la historia de nuestros padres, ¿no? Y son muy importantes recordarlo siempre y saber que nuestra identidad también forma parte de ellos, ¿no? Me parece muy interesante esto que dices porque normalmente, sobre todo en el ámbito más pagano, más espiritual, esto se suele hacer en lo que viene siendo Halloween, Samhain, Samhain, tiene muchas pronunciaciones. Pero es verdad que nosotros culturalmente, claro, estamos más condicionados mucho más por toda la época navideña, por lo que quiere referir a nuestro entorno y demás que todo eso. Entonces yo soy partidario de eso, de que a lo mejor sea una práctica más propia de los ancestros de toda esa fecha de 31 de octubre. Creo que ahora culturalmente es un momento muy bueno para ponerlo presente y también para que nosotros mentalmente conectemos con todo eso y sintamos en nuestro hogar a lo que tú has dicho, ¿no? Pues a todos nuestros ancestros y todos nuestros seres queridos cerca ahora más que nunca. Bueno, Joana, pues mira, una de las cosas que yo también suelo hacer con mi familia, además es una práctica así magiquilla muy sencilla, la hacemos en el día de fin de año, ¿vale? Solíamos hacerla todos juntos, pero bueno, este año pues con quien estés puedes hacerlo perfectamente, vaya. Y además es muy sencillo. Mientras estás cenando, lo que hacemos es que en el centro de la mesa ponemos un cofre, ¿vale? Y en ese cofre le dejamos todo el rato, durante toda la cena y durante toda la velada, ¿no? Una vela dorada encendida, un poco para representar la prosperidad y demás. Y con cosas que se tienen en la mesa, azúcar, alguna joya que tú tengas, representas un poco esos deseos que tienes y los metes dentro del cofre. De hecho, una de las cosas que yo siempre hacía con mi abuela es que metíamos un anillo y de una manera ese era pues como que se impregnaba de las buenas energías para el año siguiente, ¿no? Y bueno, un poco reunando todas esas energías antes de que llegue ya el día 1 de enero, como ese cambio, entre todos nos cogemos de las manos y decíamos que mi deseo se cumpla, que mi deseo se cumpla, que mi deseo se cumpla, 3 veces. Es como muy sencillito, pero es algo que a lo que le tengo especial cariño porque siempre lo hago con mi familia y ya te digo, es algo muy introductorio que se puede hacer entre todos para un poco ahondar esa energía pues de prosperidad, de cosas que queremos pedir, esos propósitos y esos deseos de año nuevo, tenerlos. Bueno, Joana, muchísimas gracias por acompañarme. No sabes lo afortunado que soy de ya en mi segundo vídeo contar con la presencia de alguien tan especial como tú. Y además, con este primer vídeo pues queremos iniciar de alguna manera un ciclo durante toda la rueda del año en el que junto a Joana pues aportaremos una visión más psicológica o más mental, más de conectar con el presente en todas estas fechas. Porque bueno, hay muchos vídeos y mucha información acerca de todo lo que significan las fechas, correspondencia, de dónde vienen y un poco para aportar nuestra perspectiva y contando con la virtud de una profesional en el medio como eres tú, maravillosa, pues genial. Así que nada, Joana, muchísimas gracias. Ella es Joana Recio, os dejo por aquí su Instagram, ¿vale? Por si queréis seguirla y ver todo lo que hace, ya te digo, a nivel de como psicóloga, como escritora, como brujilla. Ella es una fuera de serie, así que aunque la traigamos por aquí y hagamos más vídeos juntos, os invito a verla porque es que no tiene desperdicio. Y nada más, Joana, muchísimas gracias. Y nada, esperamos que os haya gustado, que podáis sentiros en ese hogar del que hemos hablado. Y hasta luego. Bueno, ahora, aprovechando estas fechas, me gustaría hablaros de una práctica mágica que suelo incluir, que es la magia con hielo. Hablando con Joana, de alguna manera, he querido poner en valor y resaltar la importancia que considero que tiene los aspectos mentales y psicológicos de nuestra práctica mágica. Y ahora, hablando de la magia con hielo, pues lo que quiero resaltar es cómo precisamente los aspectos más físicos o los cambios químicos que se producen, bueno, en nuestro ambiente o en la propia naturaleza también pueden influir en nuestra práctica mágica de manera muy efectiva. El agua, al pasar de un estado a otro, modifica sus partículas. Y si este cambio a nivel energético lo utilizamos a nuestro favor,
puede ser una herramienta mágica muy considerable. Además de todo ello, el agua es un receptáculo energético y emocional brutal. De alguna manera el chip o la bombilla se me iluminó para trabajar con todo esto cuando en una librería descubrí el libro de Masaru Emoto acerca de cómo las emociones o las influencias energéticas afectan a las moléculas del agua. Y es que al cristalizarse, cuando el agua estaba sometida a diferentes estímulos energéticos o emocionales, incluso con palabras escritas, pues se veía como la propia cristalización del agua influía muchísimo. Es súper interesante. Si os despierta la curiosidad, os recomiendo que le echéis un vistazo a su obra, sobre todo porque es muy fácil de ver en las fotografías que incluyen en sus libros todo este tema. También he de decir que yo siempre he sido un poco brujo low cost, ¿vale? Entonces, como fabricar tus propias velas es más costoso que en este caso la técnica de la magia con hielo, fue también uno de los motivos por los que, bueno, me decanté a experimentar un poco este tipo de magia. Y es que una de las técnicas, o la que voy a empezar un poco a compartir con vosotros, es la de manifestar las propias intenciones con hielo, que es un poco el mismo modus operandi que haríamos al programar o al vestir una vela para algún fin específico. Pues en este caso lo haríamos con hielo. Y bueno, en este caso esta técnica yo la llamé veladas. No veladas de veladas, sino de vela y de heladas, pues veladas y de vela de hielo y... Que no tiene gracia, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Vamos al turrón con esta técnica de manifestar intenciones con hielo. Bueno, vamos allá. Este primer paso es opcional, ¿vale? Pero a mí siempre me gusta hacerlo. Tenemos nuestra agua preparada aquí en un pequeño recipiente y a mí me gusta, antes de empezar a preparar nuestro hielo, meterla con cuidadito dentro de un cuenco tibetano y utilizar la propia vibración del cuenco para de alguna manera purificar el agua. Una vez que hemos hecho esto, con cuidadito de nuevo, la sacamos, retiramos nuestro cuenco y empezamos. Una vez tenemos fuera el agua, llega el momento de plasmar en ella nuestra intención. Podemos hacerlo pues de diferentes modos. Uno de ellos es pues poniendo la mano encima del agua y visualizando nuestra energía con esa intención o esa programación que queremos pues imbuir en ella. También podemos realizarlo diciendo en voz alta nuestra intención o nuestra programación a modo de mantra. Pero a mí personalmente la que más me gusta, en este caso como no va a ser agua que vayamos a consumir, si vamos a consumir pues podemos lavarnos bien las manos, es introducir las manos dentro de ella y utilizar el movimiento para impregnar un poco ese propósito. En mi caso, el propósito va a ser el de limpiar y purificar, en este caso, pues mi casa. Pero bueno, la idea es la de limpiar y purificar. Solo con el agua sería suficiente, pero aquí entra en parte la creatividad de cada uno y podemos usar diferentes ingredientes. En mi caso voy a utilizar un poquito de romero. Conforme vertamos los ingredientes, del mismo modo que antes, vamos plasmando esa intención. Un poquito de lavanda. Y la joya de la corona, que es además lo que le va a dar un color muy chulo, son flores de malva. Aquí no vamos a escatimar. Y ahora removemos un rato hasta que las flores de malva impregnen su pigmento y dejen el agua con este color morado tan característico. ¿Veis qué color tan bonito queda? Me encanta. Y bueno, básicamente ya estaría. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es pasar la mezcla a un recipiente que sea apto para, en este caso, aguantar el frío del congelador. El cristal no lo recomiendo, la verdad. Y lo que sí recomiendo y me gustan mucho son este tipo de moldes de silicona, que son para pastelitos, magdalenas y todas estas cosas. Son muy chulos porque además de aguantar el frío perfectamente, podemos encontrarlo de muchas formas diferentes. En este caso, por ejemplo, esta forma de estrella creo que nos va a venir de lujo. Y ahora pues solo tenemos que pasar nuestra mezcla al molde.
Podemos colarla o no. En mi caso, particularmente, me gusta dejar los pozos de las hierbecitas cuando las utilizo. Así que, con cuidadito. Vertemos toda la hierba. Y ya estaría. Así que, al congelador. Una vez que metemos nuestro preparado en el congelador, es importante tener este punto en cuenta, ¿vale? Porque realmente el proceso energético del que nos vamos a valer no es el proceso de congelación, en este caso, sino el de descongelación. Ese proceso de liberar toda la energía que de alguna manera al congelarse se está pues almacenando o vinculando a ese agua. ¿Por qué digo esto? Pues porque a niveles energéticos vibra un poco de manera diferente. El agua al congelarse como que paraliza, solidifica, adquiere un valor energético más tirando a lo que sería el elemento tierra, digamos. Y además yo tengo una experiencia que me pasó de adolescente que me hizo hacer especial hincapié en esta parte del proceso cuando hago magia con hielo. Y bueno, venga, voy a compartirla con vosotros de alguna manera. Yo tenía un compañero de clase al que un abusón pues le hacía bullying, ¿vale? Yo no lo sabía y él pues de algún modo me lo comentó. Y me dijo, oye, Fran, mira, pues me pasa esto, no sé qué hacer y... no sé, necesito que me ayude. Bueno, lo primero que hicimos obviamente fue decírselo al director, al jefe de estudio del colegio, porque vamos a ver, ante situaciones de violencia, mucha magia, mucho todo lo que tú quieras, pero hay que poner en orden, en este caso, el nivel jurídico, ¿no? Porque en un instituto ese rol lo ocupaba pues el director, el jefe de estudio, el profesor, y fue lo primero que hicimos. Además de ello, como él sabía que yo era un poquillo brujillo, por entonces, pues le recomendé que hiciera un hechizo de congelación, mediante el cual de alguna manera él levantaba como una especie de protección o un alejamiento o una pausa de esa situación que en este caso pues le afectaba. Hasta ahí todo muy fácil, parece una práctica muy sencilla, totalmente que no acarrea ningún tipo de peligro, pero ¿qué pasó? Mi amigo lo hizo, pasaron 3 días y para mi sorpresa, aquel abusón llegó con la pierna escayolada a clase. Y es que había tenido un accidente de moto. Yo me llevé las manos a la cabeza. Y le dije, pero vamos a ver qué has hecho. Y claro, ya lo comprendí todo. Y es que me explicó que durante el proceso, él, en vez de visualizar o de focalizar su intención en, bueno, en levantar esa barrera o en de alguna manera conseguir esa pausa o ese distanciamiento de aquella situación, lo que hizo de alguna manera fue manifestar toda su rabia y todo su odio hacia esta persona. Y fue lo que consiguió. Entonces, lo que me vengo a referir con esta anécdota tan particular es que la intención dice mucho y tenemos que tener especial cuidado de dónde la focalizamos y cómo la focalizamos. Por eso, este proceso de congelación lo tenemos que visualizar o de alguna manera darle la importancia de simplemente, pues eso, almacenar y recibir esos mensajes o esa intención que le hemos dado al agua. Simplemente, ya está, porque el proceso que vamos a utilizar es el de descongelación para así liberarla. Dicho esto, seguimos. Bueno, y cuando está listo, pues así de bonito queda. Mira. ¿Veis? Aquí se le ha caído un poquito de agüita, pero bueno, no pasa nada. Y ya estaría, es muy bonito y me gusta mucho el efecto que hacen las hierbecitas. ¿Veis aquí todas las flores de malva que se ven muy bien? Bueno, y ahora el modus operandi que tenemos que realizar pues sería como el de una vela normal. Simplemente dejarlo actuar y que toda esa energía al descongelarse pues sea la que se libere. Dato importante. El hielo, a diferencia del fuego de una vela, tiene un carácter mucho más pesado a nivel energético, más denso. El fuego de una vela, aquí tengo una cerquita, pues simplemente por el carácter químico o que las partículas del fuego, por decirlo así, tienen, es una energía que está mucho más en movimiento, mucho más rápida, y el carácter del fuego es mucho más de elevar y de proyectar hacia arriba. Y en ese sentido, pues, por eso funcionan tan bien. Yo recomiendo que acompañemos la velada o nuestra intención de hielo de algún símbolo mágico, algún sigil que preparemos para elevar esta energía, o de algún símbolo de poder, que en mi caso, por ejemplo, utilizo siempre un pentáculo. En concreto este, que es de madera. Podríamos dejarlo así, pero hay que tener en cuenta que el hielo se derrite y no queremos que todo se moje. Por tanto, un pequeño recipiente de cristal sería nuestro perfecto aliado para ponerlo. Incluso podemos hacer un dibujo y ponerlo debajo del
del recipiente de cristal, si no tenemos ningún pentáculo en madera o alguna otra cosa. Y sobre eso ponemos nuestro preparado y listo. Y ya está, poco más que decir sobre esta técnica. La verdad que es bastante sencilla, los resultados son muy efectivos y además, bueno, ya entra dentro del proceso la propia creatividad que quiera ponerle cada uno en cuanto a su elaboración, en cuanto a las correspondencias que quiera tener en cuenta. Es un poco creatividad al poder en ese sentido. Además de para manifestar las intenciones, yo también suelo utilizarlas como ofrenda, sobre todo para las lunas llenas de ahora de esta temporada de invierno. Pero bueno, otras cosas que se pueden usar es, pues a lo mejor, ahora en invierno no pega, ¿no? Pero incluso para ponerlas en baños rituales, para ponerlas como catalizadores de algún modo. En fin, como he dicho, creatividad al poder. Y es que el poder del agua es increíble. De hecho, realmente todavía hay estados del agua que se salen un poco de nuestro conocimiento. Y es que al estado sólido no solo se llega a través de la exposición del agua, en este caso a bajas temperaturas. Se ha estudiado y se sigue ahondando de alguna manera científicamente en ello, que el agua, cuando es expuesta a altas temperaturas y a una presión grande, también pasa por un proceso de solidificación muy similar al del hielo. Y de hecho los científicos están estudiando detenidamente esto porque puede dar bastante sentido al origen de algunos planetas del sistema solar, del universo en general. Y es que es muy interesante, o por lo menos a mí me lo pareció, porque claro, de alguna manera sale a relucir ese carácter creador, ¿no?, del fuego y del hielo, que de algún modo ya los vikingos, los nórdicos nos hablaban de ello, ¿no? Y una de las cosas que yo a veces combino y que a quien le despierte curiosidad o a quien quiera trabajar estos aspectos invito a ello, es el de combinar esta técnica de manifestar con hielo con la magia con velas propiamente dicha. Y combinar esos dos aspectos, ¿no? El del hielo y el del fuego, juntos, para un mismo objetivo, para equilibrar energía. Ya yo ahí lo dejo al carácter de lo que cada uno quiere investigar. En mi caso, esta técnica también me ha brindado pues resultados bastante efectivos. Bueno, y por hablar de otra de las cosas que podemos hacer con la magia con hielo, vamos a hablar un poco sobre la adivinación. La primera de ellas es para una técnica adivinatoria similar a lo que podría ser la interpretación de las ceras de las velas o de los pozos del té o del café en este caso. Esta técnica es muy sencilla. Simplemente en el agua introducimos pozos de alguna hierba, en mi caso suelo utilizar la artemisa por el carácter psíquico que tiene la planta, y a la hora de solidificarla o de plasmar la intención al agua, la dejamos neutra, no plasmamos nada. Simplemente pues la congelamos. Una vez que ya está congelada, la ponemos sobre un vaso, sobre algún tipo de recipiente, y es en ese momento donde formulamos la pregunta que queremos de algún modo interpretar. Cuando se derrite el agua, en los pozos que quedan de la hierba, pues es donde interpretamos las figuras que quedan, las formas, de una manera, ya digo, muy similar a como se haría pues con los pozos del té o del café en este caso, ¿no? La diferencia es que, bueno, pues al tenerlos congelados, pues puedes tenerlos ahí almacenados para cuando tengas especial interés en realizar esta práctica adivinatoria, pues puedas hacerlo. Otra práctica adivinatoria que suelo realizar con hielo es la técnica de las esferas de cristal. En este caso, para las esferas de hielo, utilizo este tipo de moldes, que ahora en estas fechas son bastante fáciles de encontrar, que son estos moldes de plástico que, bueno, están pensados para que los rellenemos y los utilicemos como bolas de Navidad. Gracias a ellos podremos conseguir la forma de esfera. Pero el kit de la cuestión es, ¿cómo lo rellenamos de agua? Pues bueno, en mi caso, con ayuda de un soldador, con el calor, hacemos un pequeño agujerito, tal que así, que ya está hecho, por uno de los lados, y al cerrar la bola, por aquí será por donde introduciremos nuestro agua, con ayuda de un colador o algo similar. Como yo no tengo colador, pues no lo voy a hacer por aquí. Los pasos a realizar son prácticamente iguales que con lo anterior. En este caso yo la hago de dos maneras. Por un lado, con una esfera propiamente dicha de agua, que se utilizaría interpretando o haciendo scratching en el propio reflejo de la esfera, al modo, bueno, pues que lo harías en el reflejo del agua o en una bola de cristal
al uso. La diferencia es que poco a poco se va derritiendo por un tiempo pues limitado, ¿no? Pero una de las prácticas, sobre todo que yo hacía al principio, antes de utilizar la bola de cristal propiamente dicha, que es algo que me da bastante respeto y sigue dándome a día de hoy, era utilizar a mi favor, de algún modo, esta propiedad que tiene el agua, pues de captar conceptos o de captar energías concretas o emociones concretas. Y es que hacía una esfera de cristal en la que guardaba pues algún aspecto concreto. Por ejemplo, cuando he querido trabajar pues con algún mineral, con alguna planta o con, bueno, ya te digo, la creatividad aquí entra también en vigor y puedes trabajar un poco diferentes aspectos. Pues lo que he hecho es plasmar esa intención en el agua, o hacer un elixir con el mineral, o hacer una infusión de esa hierba y utilizarla para congelarla. Y luego, en la práctica divinatoria con la esfera de cristal, la diferencia de utilizarlo con una bola normal o con la esfera anterior es que todo lo que vamos a visualizar o a ahondar en esa práctica psíquica es precisamente sobre el tema o sobre la intención o energía que hay plasmada en la esfera. Creo que es un ejercicio muy bueno, sobre todo para empezar a ahondar sobre este carácter psíquico que tiene el scrying, ya que todo lo que veamos o todo lo que de algún modo investiguemos girará en torno a lo que hemos plasmado en esa esfera. Y es muy interesante, la verdad. Y a día de hoy, ya te digo, es algo que sigo usando. Y bueno, nada más. Eso es todo, espero que de alguna manera os haya gustado, os haya servido toda esta conversación que he tenido al principio con mi querida Joana, que os haya resultado curioso o que queráis experimentar sobre la magia con hielo. Si es así, me encantaría pues que lo compartáis conmigo o me lo digáis. Yo soy Susurro del Tiempo por aquí en YouTube y en Instagram también. Os invito a que os suscribáis al canal, le deis a like, comentéis alguna cosa o alguna duda que podáis tener, que yo estaré encantado de responder. Y bueno, espero que de alguna manera las energías de todo este solsticio de invierno sean un momento favorable para que podáis sentiros en vuestro hogar. Nada más. Muchísimas gracias. Y adiós. Despierta tus sueños y así escucharás canciones de sabios con magia ancestral, tenues cual eco del anochecer, susurros del